sección que ha dado mucho que hablar y que ha sido del gozo de muchas personas. Pues tenemos nuestra sección de cultura y comunidad con nuestro amigo y profesor Luis Orlando. Profesor, bienvenido. Un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Me encanta esta sección y me encanta este canal. Bueno, esta es mi casa, de O verdad sea que que sí. nosotros no. Ustedes son muy complicados, pero también me encantan. Bienvenido, Bueno, profe, Luis. la semana pasada estuvimos hablando sobre unos temas particulares y Ajá. quedamos que en este íbamos a hablar sobre los géneros musicales. Sí, claro. ¿Qué son los géneros musicales? Aclaro que por la complejidad del tema, no Ujú. solo va a ser este programa, Sí. sino tenemos que realmente continuar en la próxima semana. Pero bueno, antes de decirte qué son los géneros musicales, vamos a ponerte como ejemplo que los géneros son un conjunto de afinidades o características que tiene un grupo de objetos, de personas, de animales. O sea, hay géneros en todos los órdenes de la vida, en todos los aspectos de la realidad. Y por supuesto, la música también tiene que ser organizada, clasificada, porque no toda la música ni se escucha igual, ni funciona igual, ni tiene un alcance poblacional del mismo tipo. Entonces, a eso obedece los géneros, es decir, un grupo de categorías que se establecen de acuerdo a la función de la música, al tipo de música y a los elementos de la música. Entonces, es ahí que podemos decir, este es un género, por ejemplo, el flamenco, el son, la guaracha, el mambo, cha-cha-cha, el merengue. Ahora sí ya, entonces se entiende por qué clasificamos eso. Primero porque hay una necesidad de organizarlo. Nosotros no podemos hablar, digamos, en general de ningún tipo de manifestación artística. Todas las manifestaciones tienen que tener su género, como lo tiene la pintura, como lo tiene el teatro, o sea, las artes escénicas, perdón, y la música, por supuesto, no está exento de esa posibilidad. Antonio. Clasificarlo. Sí, claro. ¿Pero para qué? O sea, ¿qué ganamos? ¿Qué logra la sociedad al clasificarlo? Muy importante eso. Mira, primero que todo, depende del tipo de género, hay una afinidad entre el que consume la música y la música. Es decir, yo, por ejemplo, puedo ser adicto al rock. Tú eres adicto a cha-cha-cha, él es adicto al bolero. ¿Y por qué tú puedes ser adicto o consumidor de ese tipo de música? Porque existe género. Entonces tú tienes la posibilidad de escoger, de seleccionar. Es decir, lo primero que te aporta los géneros es una serie de emociones, una serie de sensaciones que logran interconectar contigo. Porque, por ejemplo, cuando tú escuchas bolero, tú no estás pensando en una música rápida, en una música demasiado emotiva, sino una música más bien llamada a la sensualidad, a la sensibilidad, al encuentro con las almas. Entonces, el género ya te está ubicando en una tipología, te está ubicando, incluso te está condicionando una afinidad. ¿Por qué? Porque yo oigo música instrumental, ¿no? Yo oigo música sinfónica. Entonces, tú estás desarrollando un gusto, una preferencia, porque existe un género. Si toda la música fuera lo mismo, si todo fuera homogéneo, no lo pudieras hacer. Entonces, lo primero que te aporta el género es sensibilidad y la capacidad de escuchar de manera selectiva, de escoger lo que quieres escuchar, e incluso lo que quieres bailar, porque hay géneros que son musicales y danzarios, ¿verdad? Como es el caso, por ejemplo, del merengue, como es el caso del son, como es el caso de la salsa. La salsa, aunque tú la veas en casa, casi siempre estás bailando por dentro, si no estás en un bailable. El Te pone a caso del bailar. rock no. El rock también te lleva a bailar. Pero bueno, ¿cómo te voy a explicar? Depende del medio que tú te encuentres, tú consumes géneros de una u otra manera, porque tú puedes estar en un karaoke y a lo mejor no bailas, o tú puedes estar en casa acompañándolo incluso con actividades, acciones de lavar, planchar, fregar, cocinar, y estás oyendo música de manera acompañante. Pero hay géneros que por sus características son para ser escuchados específicamente y otros para ser escuchados y bailados. A ver, tú oyes una sinfonía de Beethoven y no te vas a poner a bailar. Ya yo le iba a decir. La novena sinfonía lo que te pones a pensar, a meditar y por supuesto es uno de los propósitos del género. Entonces, por eso que hay que saber que ellos se clasifican, depende de 3 categorías específicamente. Dígame, ¿cuáles son? Por los elementos de la música. Es la primera manera de clasificar los géneros.
¿cuáles son los elementos de la música? Ya lo vimos en el encuentro pasado. El ritmo, la melodía, la armonía, la lógica, todo eso. Ok. ¿Qué pasa? Para mí, dentro de los elementos de la música, en mi opinión muy personal, lo que más determina el género es el patrón rítmico. ¿Cómo tú dices eso es merengue? Porque tú inmediatamente identificas el patrón rítmico. Y como tú dices eso es una rumba, por el patrón rítmico. Y como tú dices eso es rock, y como tú dices eso es bolero, porque el patrón rítmico. Entonces, de los elementos de la música, el más importante, desde mi punto de vista, es el patrón rítmico. Ahora, ¿qué pasa? Que como la música tiene varios elementos, la melodía, hay algún tipo de melodía, por ejemplo, que por su manera de realizarse, llamado cante hondo, perdón, la música flamenca por la manera de hacerlo, tú también identificas que es música flamenca. O sea, ellos son los que cantan con ese tipo de melisma y ese rubateo con la voz. Igual que, por ejemplo, el jazz, cuando tú escuchas cómo se hace el jazz, tú identificas, entonces ahí estamos jugando con qué? Con la melodía, que es otro tipo de, o sea, es otro elemento de la música. También la armonía, porque ya la manera de hacer los arreglos musicales y jugar con las tonalidades y todas esas posibilidades, identifica algún tipo de género. El jazz es otro ejemplo de eso. Pero también la llamada música culta, que es una música académica, pues indiscutiblemente, como ya decíamos en el encuentro pasado, es un oído preparado para ese tipo de música elaborada, pues también se juega con la armonía y todas esas riquezas, ¿verdad?, que tiene la armonización. Y así. Ahora, otra manera de categorizar el género, o sea, primero, ya te decía, los elementos, dentro de los elementos para mí el más importante es el ritmo, porque rápidamente... Uno se ubica. Exacto, incluso yo decía, para no meternos mucho en el lío de ese reggaetón, que hay que reconocer que sí tiene un patrón rítmico determinado, aunque lo demás, ¿ves? La letra y todo lo que sabemos va en detrimento del género como tal, pero no podemos negarlo como género. Sí, ahí está definido que tú cuando escuchas reggaetón hay un patrón rítmico específico que no tiene que ver con el merengue. Ahora, por ejemplo, porque para que no haya confusión, están los géneros y los estilos. Hace algún tiempo existió el llamado merengue house, ¿lo recuerdan? Sí. Ok, y era una variante de merengue para actualizarlo. Entonces ya ese género tuvo que imponerse porque aunque tenía básicamente partida del merengue, del inicial patrón rítmico del merengue, lo enriqueció con otra manera de hacer, o sea, con otra sonoridad, con otra manera incluso de asumir lo melódico, que era más moderno, más ligado a la cancionística, a la discoteca, a la música techno. Entonces, eso va enriqueciendo las categorizaciones en el caso de los géneros. Ahora, primera categorización, los elementos. La segunda, la función de la música. ¿Qué es la función de la música? Puede ser religiosa, puede ser para dramática. Sí, cristiana. Entonces, Como el caso de la música sacra. la música sacra, exactamente. Que es otro tipo, ¿eh? Entonces, eso también incide en la categorización de un género. El tipo, o sea, la función que tú quieres realizar con música para ceremonias militares. Los militares tienen una música... La banda marcial. Exactamente, que le acompaña. Entonces, eso implica también en la categorización de los géneros. ¿Hay música fúnebre, sí o no? Sí. Por supuesto. ¿Verdad? Hay música hasta para el sexo. Así También, es. de verdad. Entonces, eso indiscutiblemente que aporta a la categorización de los géneros. Y para finalizar, la otra manera de hacer esta clasificación es por el tipo de música. Recordemos que habíamos hablado que estaba la música culta, la música popular, y no entramos en el encuentro que es de la música folclórica o tradicional. Sí, que realmente viene siendo lo mismo, porque la música tradicional es aquella que se transmite de generación en generación de manera oral. Surge del seno del pueblo. No necesita promoción, o sea, inicialmente, porque a veces ya la música tradicional sí hasta se vuelve académica, incluso. ¿Se vuelve? Sí, académica, o sea, la enseñan, cuando ya tiene una categoría. El flamenco podría tener esa Fue, base. en su momento fue así. Lo que pasa es que una música de ese tipo ya puede convertirse en popular, depende de las circunstancias. O sea, no confundir música popular con música folclórica o tradicional. La popular se puede transmitir
de generación en generación también, vamos a decirlo así. Claro. Ok. Pero lo principal es que se hace popular y se hace popular por un trabajo de las masas, por una divulgación incluso intencionada, como ya explicaba en el cuento Sí, pasado, sí, sí. que hasta puede ser de manera industrializada, Ujú. lo cual no pasa con lo tradicional. No, Lo y su tradicional letra. se impone. Sí, su Se impone, letra. tu abuelita la cantaba y el bisabuelo, entonces va llegando de generación en generación, es un asunto genuino, o sea, es un fenómeno auténtico de pueblo, mientras que lo popular, aunque sí tiene conexión con el pueblo, puede ser un fenómeno prefabricado, pero lo más importante, la diferencia más importante es que la música folclórica o tradicional es puramente étnica y cultural. Lo popular Ok. no. Yo puedo ser dominicano y cantar música colombiana y hacerme popular en eso y incluso popularizarlo en este país. Exacto, aquí Ve- en la zona. Pues. El Exactamente. caso de Michel Camilo con el jazz. Ajá. Que él, Sí, dominicano, él fusiona. sí, y al final la convierte en una música internacional. Exactamente. Aclaro, lo popular no es tan fiel a lo genérico como lo tradicional. Lo popular es más bien el resultado. Sea el género que tú cultives, vuelvo y repito, yo soy cubano y me da la gana de cantar ya y me puedo imponer. Bueno, ya es muy difícil que sea popular, pero bueno, vamos a decir pop, ¿verdad? Y me puedo imponer en eso y soy popular. Entonces, la categoría de lo popular está en el resultante masividad, público, que la gente lo conozca y lo reciba de modo mayoritario, masivo, que le guste a mucha gente y lo practique mucha gente, eso es lo popular. Y lo sacamos de la música. Yo puedo ser una persona popular simple y llanamente porque soy reconocido por las masas. Eso es lo que pasa con la música popular. O sea, me pueden seguir, aunque sea una porquería, una basura, discúlpenme, para no volver en el mismo asunto, Mm, pero tú puedes ser popular. Por el alcance ¿Ok? masivo. El alcance es masivo. Ahora, el folclórico es fiel a su cultura, es una música llamada incluso música de la etnia. O sea, lo que más le importa es que es lo auténtico del pueblo, sea o no popularizado. exacto, que se mantenga esa tradición, digamos. Exacto, incluso en los verdaderos ministerios de cultura, casi siempre esa música va pasando como de moda y ellos no dejan perder esas tradiciones. ¿Ves? Hay departamentos que se encargan de recuperarlas, de rescatarlas y de mantenerlas vivas. Incluso hay agrupaciones folclóricas que Sí, no son así. populares, pero son subvencionadas, son subvencionadas son- por el Estado. Sí, Porque es ejemplo, necesario que esa música son un no museo, se pierda. Por un ejemplo, museo vivo. En Santiago, disculpa Antonio, era, por ejemplo, tiene el Ministerio de Cultura y eso, el son, ¿verdad? Sí, Y sí. ellos El son lo tradicional. popularizan, No, son los y el fines de merengue- semana. Sí, 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 sí. el merengue también, ese merengue típico. Sí, Ah, pero que por no ejemplo en se Santiago profundizado. yo lo he visto más es con el son y ya hacia las otras zonas más con el merengue típico. Entonces, Y en es, América hay es más, mantenerlo, ¿verdad? Claro, igual que en Argentina y otros países tanto, Ujú. que esa tradición, música tradicional, folclórica, si tú quieres Ujú. llamarlo, Sí, es lo mismo. se mantiene al final sobre la base que son museos vivientes. Sí. Exacto. Por ese lo es el que concepto. representa, por ejemplo, ese señor que cantaba, tocaba, bailaba gaga, era justamente murió como tal y fue reconocido como persona porque mantenía una tradición allí en San Pedro de Macorís. Exacto. Bueno, profesor, lamentablemente el tiempo se nos fue rápidamente, pero la próxima conocer. semana, ¿verdad? Venimos con la segunda parte de los géneros musicales aquí en su sección de Cultura y Comunidad a través de su programa De Frente con la Comunidad. Muchas gracias. Nos vemos. Vamos a unos comerciales y regresamos con nuestra próxima sección de marketing digital. Ya tenemos por aquí a nuestro compañero Jesús Aponte de Naranja China 360. Esta es la línea para comunicar